Bueno, y nosotros continuamos dándole la bienvenida y recibiendo con mucho gusto al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Abarim. Buenos días, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, obviamente nos vamos a meter primero en lo que de alguna manera ya le hemos escuchado luego de su comparecencia en el Parlamento, sobre lo que era un reclamo por, obviamente en esta rendición de cuentas, una mejor asignación de recursos para la UDELAR. Esos 240 millones de pesos de alguna manera satisfacen, no sé si tanto en lo económico, en lo cuantitativo, sino, decía usted, y me parecía muy destacable eso, en la intención, en lo que significa esa reasignación de recursos. Como bien lo planteas, desde el punto de vista cualitativo, es una señal muy importante. Es una señal muy importante porque atiende a algunos problemas relevantes de la Universidad de la República y también muestra que el sistema político en su conjunto entiende la magnitud de estas problemáticas y yo diría de los desafíos que enfrenta el país en educación superior. Por ejemplo, se destinan recursos para intentar compensar lo que es un deterioro que venimos teniendo en los últimos años en la relación de horas docente por estudiante. Producto de una excelente noticia. La excelente noticia es que es el incremento de la matrícula. Exactamente. El Uruguay necesita muchos más estudiantes universitarios, bienvenidos sean. La vocación de la Universidad de la República es no solamente de abrir sus puertas, sino habilitar que puedan formarse en las distintas carreras que ofrece la institución. Pero es cierto que más estudiantes, que además son más diversos, otra buena noticia, provienen de hogares y de contextos mucho más heterogéneos, requieren más apoyo. Y esa dificultad la estábamos teniendo en la Universidad de la República, donde veíamos crecer la matrícula con equipos docentes que no lográbamos redimensionar en función de ese aumento de la matrícula. El segundo elemento, el interior, que tan buenas noticias nos ha dado en los últimos tiempos a la universidad y al país en general. Bueno, en el interior también estamos teniendo, por un lado, un crecimiento muy importante. Paysandú y Salto son ejemplos muy paradigmáticos en ese plano, donde la matrícula está creciendo a ritmos muy relevantes, pero además estamos iniciando un nuevo proceso en el suroeste, en Colonia Soriano. Entonces, apuntalar eso era también bien relevante. Claro. Tercera dimensión, que también atiende el Parlamento, las becas de estudiantes. Parte de la heterogeneidad de estas nuevas generaciones, cohortes de estudiantes, es que requiere más apoyo. Y estamos teniendo una demanda por becas muy importante y creciente al respecto. Parte de ese aumento lo atiende el Fondo de Solidaridad, las becas del Fondo de Solidaridad, pero parte lo atiende las becas de la Universidad de la República de alimentación, de transporte, de alojamiento. Para ponernos un ejemplo, becas de un estudiante que va de Artigas a Salto a estudiar todos los días y lo que nos dice, necesito al llegar a Salto un plato de comida para poder, digamos, efectivizar mi derecho a la educación. Nada más que eso, bueno, eso era un debe importante que teníamos. Este año lo atendimos, casi $1 millón que la Universidad de la República derivó de otras prioridades, pero el Parlamento también da una señal y asigna recursos a esto. Y el hospital de clínicas. Claro. Entonces, yo diría, las señales son correctas, como tú bien planteas, estamos muy lejos de lo que la universidad necesitaría para cumplir cabalmente todas estas funciones, pero yo reivindico y me parece bien relevante señalar que la institución ha sido escuchada por el sistema político. Eso es importantísimo, como ha sido importantísimo esta recorrida que ha hecho usted, rector, por una serie de actividades que, créame, el grueso de la población desconoce que también forman parte de ese presupuesto y de ese trabajo que realiza la Universidad de la República para democratizar de la forma más amplia del término el acceso a la educación. Lo que uno se pregunta a lo largo de los años es, si bien ese mapa político ha variado en los últimos tiempos, siempre nuestro Parlamento estuvo compuesto por una mayoría de diputados y senadores que son profesionales, es decir, han pasado por esa casa. Por lo tanto, nadie con mayor propiedad para conocer sus dificultades, sus necesidades y también la necesidad del apoyo que necesita desde el punto de vista económico, porque ellos lo sufrieron como alumnos. ¿Por qué cuando se tienen que decidir estas cosas cuesta tanto la negociación? Cuesta tanto, en primer lugar, porque el país tiene muchas necesidades y eso es objetivo. Yo creo que justamente en el ámbito del parlamentario es donde la universidad es más escuchada. Venimos con mensajes presupuestales por ejecutivo que muchas veces no le han asignado recursos a la institución y el Parlamento escucha a la Universidad de la República y asigna a líneas concretas el desarrollo de algunas de estas actividades. Creo que además es algo que tenemos que, los uruguayos en general tenemos que darnos cuenta que la educación superior, el rol de la educación superior en este siglo XXI, en esta tercera década del siglo XXI que estamos iniciando, es muy distinta de la que teníamos en las últimas décadas del siglo XX.
en el mundo y en Uruguay. Un país que quiere apostar al conocimiento, un país cuyo crecimiento demográfico todos sabemos que es agotado, es un país, y un país pequeño, que tiene que apostar necesariamente a incorporar valor a todas sus actividades a través del conocimiento y a la misma vez que enriquecemos la cultura en general, Claro. que es parte de la vida universitaria. Por suerte están ingresando más estudiantes a la universidad. Todavía estamos muy lejos de lo que sucede en el mundo desarrollado. En el mundo desarrollado, más de la mitad, en los países de la OCDE, por ejemplo, más de la mitad de los estudiantes de cada generación hoy están terminando con un título de grado. Nosotros todavía estamos 20 y poco por ciento de las generaciones más jóvenes, y también en algunos casos lejos de algunas experiencias de la región. Entonces, Uruguay tiene que apostar a la educación superior como Uruguay supo apostar, permítame la analogía, en el siglo XIX de la educación primaria, en el siglo XX de la educación secundaria, el siglo XXI tiene que ser el siglo de la educación superior. ¿Pasó ese enamoramiento que se generó en determinado momento de la pandemia cuando hubo un profundo reconocimiento a lo que era la investigación, a lo que se debía invertir en determinadas áreas que dieron sus frutos en una, yo diría que exitosa manera de enfrentar la pandemia en el Uruguay? Yo diría, por un lado, no se refleja ese enamoramiento y esos aportes de la comunidad científica, de nuestras investigadoras e investigadores en general, en lo que es la dotación presupuestal. Pero sí es cierto que sigue habiendo una caja de resonancia importante, un reconocimiento importante en la sociedad en su conjunto y también en el Parlamento Nacional, cuando se reconocen algunos de estos elementos. A mí lo que me preocupa en este momento es, hay algunas señales que pueden ser muy complejas en el Uruguay de hoy. Imagínense, esta rendición de cuentas es una rendición de cuentas que determina el presupuesto no solamente para el 2024 y 2025, Exacto. porque el 2024 la Constitución de la República muy sabiamente establece que no puede haber aumentos presupuestales en el año electoral. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a esperar 3 años para que jóvenes investigadores que se forman fuera del país o dentro del país puedan acceder a un puesto como tales, como investigadores, como docentes en la Universidad de la República o en otra institución pública, no importa cuál es. Yo creo que es una mala señal. En un país que dice reconocer a la ciencia, lo que tenemos que asegurarnos es que aquellos que optan por formarse en áreas vinculadas a la investigación tengan la posibilidad de una inserción dinámica en el país. Y eso, de alguna manera, también es de lo que estamos discutiendo en esta rendición de cuentas. No quiero terminar este diálogo sin, porque usted lo mencionó, el Hospital de Clínicas, sin meternos en el tema Hospital de Clínicas, en qué está el proyecto, es decir, y también hablar un poco de las generalidades, en fin, de lo que podemos esperar los uruguayos para el 2030, desde lo que se estaba hablando, por lo menos dijo el presidente. El presidente puso un objetivo ambicioso y a nosotros nos alegró mucho, que era tener un nuevo Hospital de Clínicas en 2030. La Universidad de la República ha dicho siempre que está dispuesto a seguir esa agenda. No se ha concretado medidas concretas desde el punto de vista ni de la asignación de recursos, y a mí lo que me preocupa un poco más en los acuerdos interpartidarios que son necesarios para asegurar ese financiamiento. Pero en esta rendición de cuentas, que es la última de esta administración, la Universidad de la República está pidiendo solamente $5 millones para iniciar ese proceso, para que la sociedad uruguaya sea capaz de tener un nuevo hospital de clínicas en el 2030. Porque si no, por lo que usted acaba de decir, hay 3 años que hay que hacer la plancha. Y al 2030 no llegamos, porque es una inversión muy importante, porque implica más, logísticamente hay temas complejos, por ejemplo, trasladar camas o hasta bloques quirúrgicos que van a estar intervenidos por obras importantes hacia otras localizaciones. O sea, la logística de la obra es compleja, es necesaria. Y creo que acá es importante. El Hospital de Clínicas, se ha hablado de un nuevo Hospital de Clínicas o de una reforma importante de la actual desde la apertura democrática hasta la fecha. Hubo 3 intentos, por lo menos claramente registrados, los 3 culminaron en fracaso. Creo que no nos podemos dar el lujo como sociedad de tener un cuarto fracaso en esta materia. Bueno, que ojalá que así sea, que se pueda conseguir. Me quedaron muchas preguntas en el debe. Le voy a hacer una bien de burro. Cuando usted habla de que este presupuesto queda por 3 años, por el mandato constitucional que muy bien nos recordó, imagino que por lo menos lo que hay sí es un ajuste a nivel de IPC o lo que fuera, o es la misma partida. Está establecido solamente el aumento salarial que está acordado a nivel de ese plano. No tenemos, por ejemplo, ajuste por IPC en gastos e inversiones. Imagínense que los insumos del hospital y clínicas o los insumos de los laboratorios están efectivamente congelados en un país que sigue teniendo una inflación. Ahora está bajando un poco, pero en torno a 5 o 6% anual. No fue tan burra la pregunta. No, para nada. Rector, un placer haber dialogado con usted. Un gusto estar aquí. Hemos estado dialogando con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín.